Bien, buenos días, octavo básico, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Hola, hola, ¿cómo están todos por allá? A ver, chicos, niños, niñas, por favor escuchen. Necesito, por favor, si alguien me puede leer, es que no me acuerdo si le di la clase pasada el nombre de la unidad. ¿Alguien tiene el nombre de la unidad de la clase pasada, por favor, si me la puede dictar? ¿O no les da el nombre de la unidad, chicos? ¿Aló? A ver, ya, delante me habló el Leonard. Hola, Leonard. Hola, Leonard. Ah, Estoy un poco perdido, Ah, ¿perdido con qué? hablando porque acabo de volver de beber agua. Ah, Leonard, mira, te preguntaba, ¿tú te acuerdas de la unidad de esta clase que vimos la semana pasada? Quiero saber si le di el nombre de la unidad o no. Profe, creo que yo lo tengo. ¿Tú me lo puedes dar, por favor? Los detectives como personajes literarios. Ya, pero ¿eso fue el objetivo o la unidad? La unidad. Ah, ya, la unidad, gracias. Los detectives como personajes literarios, ya, esa era la unidad, bien. Ok, entonces, necesito, por favor, que a continuación escriban el objetivo, ¿ya? Que no yo quería hacer la consulta, que no me acordaba si le había dado el nombre de la unidad. Ya, bien. Aquí está. Ya chicos, ahí está el objetivo de la clase que se está compartiendo en este momento. Dice, objetivo de la clase, ¿cierto? Conocer relatos históricos sobre el género policial. Ya, conocer relatos históricos sobre el género policial. Anótenlo por favor, le sacan foto o pantallazo, pero la idea es que lo consignen luego en su cuaderno. Ok. Bien, vamos a partir entonces esta clase y yo le había dado una pequeña introducción la clase pasada en relación a esto, ¿ya? Em, a ver, la pregunta es la siguiente. Bien, ahora dice que pueden ver la pantalla. Bueno, ahí voy a dejar un ratito el objetivo para que lo copien, ¿cierto? Bien, a ver, cuando se habla de historias policiales, ¿cierto? Porque la policía, digamos, en general en el mundo tiene varias historias, algunas historias que han salido a la luz, ya que han sido bastante fascinantes también y bastantes, aparte también forma parte de la curiosidad ya de la persona que sabe de la historia, ¿cierto? O la noticia, ¿ya? A ver, ¿cuál es la misión de un policía principal, o la misión principal de un policía? A ver, ¿quién me puede decir o me puede responder? ¿Cuál es la misión principal de un policía? Por favor, si alguien va a hablar, que me levante la manito. ¿Cuál es la misión principal? ¿Qué es lo que tiene que descubrir? A ver, ya que nadie, veo que nadie quiere como participar. Le voy a preguntar. Ah, ya, Leonard, ahí está levantando la mano. Ya, Leonard, te escuchamos. Podría ser resolver casos, detener al crimen Ya, resolver y caso, muy cualquier bien. misión que le asignen. Perfecto, resolver caso, ya. eh, Investigar el crimen, muy bien. Y cualquier caso, cierto, que le corresponde investigar, ya
a qué lo mandan, ¿cierto? Cuál es el propósito, ¿cierto? De la investigación. Ya, pero ¿qué es lo que tú dijiste? Mira, Leonard, tú dijiste una palabra bastante interesante que es resolver, ¿cierto? Resolver, ¿ya? Eh, a ver, lo voy a preguntar a la Brittany. Hola, Brittany. ¿Dónde está la Brittany? ¿Está el Martín Arregada? Sí, profe. Ya, mira, el Leonard hablaba de resolver, ¿ya? Ujú. ¿Cierto? Siempre se habla de una investigación, pero ¿qué resolvemos? ¿Qué se resuelve dentro de un caso policial? ¿Un crimen? Ya, sí es un crimen, pero detrás, mira, dentro de los crímenes, digamos, se presentan varias cosas, pero hay un elemento, una palabra, concepto, ya que es clave, que es como, ¿Los robos? es parecido un poco al misterio. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Si alguien sabe, por favor, que me levante la manito y me responde. O si sabes, Martín, mucho mejor. Ah, profe, no sé, me viene en la... Ya, ¿alguien más o menos sabe la palabra que tiene que ver con resolver algo? A ver, tiene que ver con algo oculto, con algo misterioso. Pero es una palabra que se usa mucho en el vocabulario policial. Empieza con E. ¿Saben o no saben? Parece que están. Enigma. Un enigma, muy bien, bravo, bravo. Él fue el Martín. Gracias, Martín. Un enigma, perfecto. Un enigma. Chiquillos, espérenme un poquito porque. Espérenme, que parece que sentí ruido. Espera un poquito. Pasa que había sentido un rollo medio raro y bueno, veo que no hay nada. No hay nada por acá. Muy bien, Martín Gutiérrez. Entonces, hablamos de un enigma. Ya, los enigmas, chicos, normalmente se usan, es un término que se usa mucho en la policía, ¿cierto? Cuando hablamos de una investigación. Ya, de alguna manera, el enigma, ¿cierto? Se traduce como el misterio, buscar la respuesta del crimen. Ya, normalmente el enigma, ¿cierto? Se puede traducir como un objeto, también se puede traducir como una persona, como un acto, un hecho, ¿cierto? Es como la razón, la base de todo, el por qué. ¿Ya? Es como el descubrimiento que tienen que hacer los policías al momento, ¿cierto?, de realizar la investigación. Gracias, Martín, por el aporte, ¿cierto? Enigma. Muy bien, chicos. Bien, 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 bien. Bien. A ver, yo voy a compartir en este momento el libro de clase, o sea, el libro, perdón, de lenguaje de octavo, y vamos a empezar a ver una actividad que guarda relación con esto, ¿ya? Recuerden que estamos en la segunda unidad. Y la segunda unidad parte con una palabra, que aquí la estoy, ya se supone que lo están viendo en su pantalla, ¿sí? Dice segunda unidad. ¿Lo ven? Sí. Ya, ok, gracias. Sí. Bien, y dice, ¿qué hacemos frente a un enigma? ¿Cierto? ¿Qué hacemos frente a un enigma? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir, ya tenemos que considerar, ¿cierto? Para resolver este problema, o este misterio, o este crimen, como le quieran llamar, ¿cierto? Ya es cuando uno, de alguna manera, debajo de tanta cosa, ¿cierto? Puede ser de, qué sé yo, de basura, de hojas, ¿cierto? Ahí está la respuesta, ¿cierto? Ahí está escondida, por así decirlo. ¿Ya? Algo que se oculta muy bien. Ese es un enigma. Ya normalmente los enigmas muchas veces no son resueltos. Ya algunas veces sí, tienen éxito, pero a veces los enigmas no se pueden resolver. Por ejemplo, miren,
Aquí en la imagen, ¿cierto? Aparece la pregunta que dice, ¿qué hacemos frente a un enigma? Y acá aparece una figura de Nazca, ¿cierto? Las famosas líneas de Nazca, donde aparecen estas figuras que uno las puede visualizar, ¿cierto? Desde gran altura, desde un helicóptero o un avión. Recién, ¿cierto? Uno puede visualizar estas imágenes, que son muchas, no solamente el mono que aparece acá, sino que son muchas más, ¿ya? Y que a ras de piso uno no las puede visualizar, ¿cierto? Sino que solamente uno ve líneas nomás, pero no ve todo, ¿cierto? El dibujo, digamos, o la forma, ya según este lugar místico llamado Nazca, ¿ya? El enigma de Nazca, ¿cierto? Bueno, todas estas líneas son las famosas líneas de Nazca. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de esto. ¿Mm? Donde se guarda un gran misterio. Dice así, en el desierto peruano existen unos extraños surcos, ya que son estos, ¿cierto? Los famosos surcos que ven acá, que por siglos han intrigado a la humanidad, ¿cierto? Bueno, la palabra intrigado, ¿cierto? Es cuando uno siente curiosidad, cuando uno está como muy metido en el tema y quiere de alguna manera tener la respuesta, ¿cierto? Que por siglos han intrigado a la humanidad, pero en especial no solamente a la humanidad, sino que también a la ciencia, ¿cierto? La ciencia también está bien curioso por estos casos o hechos extraños o misteriosos, ¿ya? Estos surcos llamados geoglifos, ya llamados geoglifos, dibujan formas geométricas, ¿cierto? Bueno, como ustedes pueden ver aquí, vemos líneas rectas, vemos líneas ciertos circulares, ya algunas más redondeadas, pero sin embargo son distintas figuras geométricas. Eh, como animales y figuras humanas que solo pueden ser vistas, como decía, cierto, desde el aire. Los arqueólogos, historiadores y matemáticos, ¿cierto? Son de alguna manera los que están metidos en este tema y están como interesados, ¿cierto? De alguna manera más científica, ¿cierto? Los arqueólogos, historiadores y matemáticos han investigado el tema. Sin embargo, no se ha llegado aún a una respuesta definitiva sobre el origen, ¿cierto? De estas figuras, de quién las hizo, cómo la hicieron, en qué momento, ¿cierto? Ese es el enigma. Ya ahí uno se hace muchas preguntas, ¿cierto? Uno dice, oye, pero esas líneas, ¿quién las hizo? ¿En qué momento? ¿Pero cómo? Pero ya uno siempre se hace esas preguntas, ¿cierto? Una respuesta definitiva sobre el origen de la figura, obviamente, y ahí vienen las preguntas, surgen las preguntas, ¿cierto? ¿Qué serán? Ya, bueno, y ahí va como, hace como la recomendación, ¿cierto? Averigua y comenta con tu profesor de historia, ¿ya? Geografía y ciencias sociales, ¿cierto? Eso, bueno, si ustedes le hablan en algún momento sobre esto, sobre las líneas de Nazca, ya aquí tienen un ejemplo relacionado con los enigmas, ¿cierto? Que son figuras bastante particulares, ¿cierto? Y que son muchas, y que eso solamente pueden ser vistas desde el aire. Lo extraño de todo esto es quién las hizo, cómo la hicieron, en qué momento, ya. Ahí, bueno, se pueden sacar varias conclusiones, pero ninguna de las conclusiones que puedan sacar la ciencia tiene una razón absoluta, ¿ya? O sea, nadie puede decir, ah, no, si esto lo hicieron estas personas, no, si fueron los extraterrestres, no, si fue cierto, nadie puede decir eso, ¿ya? Hasta el momento, por eso, estas líneas esconden un enigma, un misterio. Y es lo mismo que pasa, ¿cierto?, en la ciencia policial, porque lo que es la policía, ¿cierto?, con los casos, ya también pertenecen a la ciencia, ¿ya? Muy bien. Bien, la unidad parte, ¿cierto?, con este ejemplo que es bastante claro y bastante, digamos, que tiene que ver con este tema, el tema principal, ¿cierto?, que son los enigmas, ¿cierto?, los misterios, las cosas ocultas que ya que uno de alguna manera va descubriendo en la historia.
Aquí vemos otra imagen, ¿cierto? Ya también relacionada con figuras geoglíficas en Nazca, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, dice así, en esta unidad conocerás distintas formas en que los seres humanos nos enfrentamos a hechos misteriosos, ¿ya? Que no lograron explicar, o hechos que no, hasta el momento no han tenido respuesta. Y para ello, ¿cierto? Dice, leerás cuentos, textos informativos, artículos académicos, investigarás. Bueno, eso es lo que van a hacer, ¿ah? Por si acaso, ya al final de esta clase van a investigar. O sea, perdón, al final de digamos, de este portafolio. Escribirás un reportaje y lo compartirás en una charla. Al final producirás una revista digital sobre los enigmas que has encontrado. ¿Ya? Bien. Pero también, bueno, yo les voy a pedir en realidad otras cosas que también le van a servir. Y aquí al lado, ¿cierto? Aparece un poema de Nicanor Parra que se llama Soliloquio del individuo. Ok. Pero eh, yo lo que más me voy a centrar en esta unidad es, o sea, dentro de también las clases, es los enigmas. Y para hablar de los enigmas, ¿cierto? Nos vamos a ir a la página que está acá abajo, am, que tiene que ver con el relatos, ya con el relato policial. A ver, chicos, ¿alguna consulta, duda hasta aquí? ¿Tienen duda? Por favor, levanten la manito y pregunten. Si necesitan preguntar algo, ya, por favor, indiquen. ¿Alguien tiene duda? Yo tengo duda de que usted había dicho que había que hacer unas páginas del libro. Ya, ¿en relación a qué? O sea, una pregunta de las preguntas sobre los detectives negros y los clásicos. Ujú, sí, sí, Se sí. hacen todas las preguntas porque son varias, son como de la 1 a la 13, cosas así. Sí, mire, esta actividad es bastante larga, ya, porque son varios temas, varios puntos que se tocan acá. Ya, mira, mira, acá yo tengo, vamos a leer un poquito esto y vamos a estudiar un poquito esta parte en relación a los relatos, perdón, a los relatos policiales. ¿Mm? Miren, dice, los relatos policiales. ¿Cuáles son las características del relato policial? Ya, aquí, miren, aquí ya nos estamos de alguna manera adentrando en el mundo policial, ¿cierto? En el mundo policial hay un relato, hay una historia que se cuenta. Dentro de ese relato se presentan, obviamente, enigmas, ya cosas que uno ya tiene que ir descubriendo con el tiempo. Y ahí ¿cierto? El policía tiene que ver mucho con esa parte, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son las características del relato policial? Y dice así, reflexiona a partir de la huella del pulgar de San Pedro, que, bueno, no sé si parece, acá aparece, no, ya. Y de otros cuentos, novelas, películas o series de este tipo que conozcas. El policial es un subgénero narrativo, ya, miren, aquí hay algo súper importante que tienen que considerar, ¿cierto? El policial, cuando hablamos del género policial, que en este caso es un subgénero, perdón, narrativo, que nace a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa. Ya de ahí surge este subgénero, ya en una época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico. Ya en ese momento había un harto auge, ¿cierto? Le da mucha importancia a la razón, al pensamiento. Ya en ese tiempo, siglo XIX, cuando ya se estaban descubriendo muchas cosas, ¿cierto? Y había muchas preguntas. Y también, obviamente, el razonamiento y el pensamiento crítico de los científicos. Te invitamos a revisar sus elementos fundamentales. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un relato policial? Principalmente es el crimen, el detective, ¿cierto?
que es el protagonista, ¿cierto?, para desarrollar esta investigación y obviamente llegar a la respuesta o la resolución del crimen. ¿Ya? Esos son los pasos, digamos, los tres, para ir ordenaditos, ¿cierto? Los pasos que un policía, de alguna manera, tiene que tener evidencia, ¿cierto?, para realizar una investigación. Bien, necesito, por favor, que Almendra Aedo. Hola, Almendra. Hola, profe. Hola, Almendra. Almendra, mira, te pido un favor. ¿Tú me puedes leer este pedacito, por favor? Profe, la verdad es que ando sin mis lentes y no veo muy bien lo que dice el texto. ña, ña. Si no quieres leer, si es el tema. Profe, se lo juro, si estoy aquí acostadita y no son dejé mis lentes anoche. Ya. A ver, ¿quién quiere leer? Levanten la manito, por favor. Alguien que lea este pedacito que dice el crimen y más o menos vamos leyendo, vamos interiorizando este tema. Ya, Leonard, te escucho. Ya, profe, Ya, el crimen. ajá, Este es el punto de partida de todo relato policial. Se presenta como un enigma que hay que dilucidar, ajá, dilucidar, sí, sí. pues no se conocen las causas ni el responsable. Se ubica en el inicio de la historia. Perfecto, Leonard, gracias, ¿cierto? En el crimen, de alguna manera, aquí hay que dilucidar. ¿Qué significará dilucidar? A ver, ¿quién sabe lo que es dilucidar? Que es una palabra que no se ocupa mucho, ¿cierto? Es parte de vocabulario, obviamente, pero no se utiliza mucho. ¿Qué es lo que será dilucidar? Dice, se presenta como un enigma que hay que dilucidar, Resolver. que resolver. Bien, Martín. ¿Ya? Dilucidar es resolver, ¿cierto? Es lo mismo, ¿ya? Pero aquí se ocupa obviamente un término mucho más rebuscado o técnico, ¿ya? Que hay que dilucidar, resolver, que es digamos, el sinónimo. ¿Ya? Obviamente que es el inicio de la historia. El crimen, con el crimen, ¿cierto? Parte la historia, ¿cierto? El policía se entera de que hubo un caso en tal parte y ellos, partiendo del crimen o del hecho que suscitó en ese momento, ¿cierto? Él toma todos los antecedentes, entrevistas, qué sé yo, ya, citaciones, etcétera. El detective. Ya, y aquí, por favor, necesito que alguien me lea, que me levante la manito. ¿Quién quiere leer? Por favor. O pido a alguien que lea. Ya, Martín Gutiérrez, gracias. ¿Te escuchamos, Martín? Ah, ya. Espera que no veo bien. Ya. Dice, su intervención es fundamental. Ah, no, el detective. Su Ajá, sí, sí. intervención es fundamental para que la historia se desarrolle. Puede ser un detective profesional o alguien que tiene habilidades detectivescas. En torno a la investigación liderada por este personaje, surgen los conflictos que hacen avanzar la acción. Perfecto. Ya, miren, cuando hablamos de habilidades, ya, aquí hay algo súper importante, miren, que alguien, mira, puede ser un detective, ¿cierto? Profesional o alguien que tiene habilidades detectivescas. ¿A qué se refiere con habilidades? Cuando Que tiene hablamos un de... intelecto, ¿Ah? que tiene un intelecto o un razonamiento más grande que los demás. Ya, muy bien, un intelecto y un razonamiento mucho más Como avanzado. Ujú. por darle un ejemplo, sería el Detective Conan, que es una serie de un niño que es como un detective. Perfecto, bien, sí, buen ejemplo, ¿cierto? Bueno, hay series también en la tele, bueno, hay muchas películas que hablan que aparecen los detectives, ¿cierto? Y bueno, como el detective Conan, entre otras, ¿ya? Bien, bien, intelectual, ¿cierto? También dentro de las civil habilidades que no todos los detectives tienen, ¿cierto? Es de alguna manera ese sentido de sensibilidad en los casos, ¿cierto? De alguna manera como que ellos van descubriendo las cosas sin o sea, por su propia experiencia, se van dando cuenta que, ¿cierto? Esta habilidad que ya la tienen como por así decirlo, la llevan de mucho tiempo, esta habilidad como de alguna manera de sentir lo que pueda pasar, o de alguna, o percibir, ¿cierto?, en la mirada de las personas, la mentira,
que también es una habilidad, ¿cierto? Si alguien fue, no sé, alguien habla del crimen y la misma persona que habla del crimen fue el autor del crimen, ¿cierto? La habilidad ahí tiene que ver con el detective, si la persona realmente está diciendo la verdad o está de alguna manera desviando el tema para otro lado, ya, entonces ahí la habilidad, ¿cierto? Tiene que ver con que el detective tiene que descubrir si esa persona está realmente diciendo o no la verdad, ¿cierto? Dentro de las habilidades, ¿ya? Y también, obviamente, como decía Martín, es el intelecto, el conocimiento, que también forma parte de la habilidad, ¿cierto? La experiencia también es súper importante, ya en estos casos. Bien, la resolución del crimen. Por favor, alguien que pueda leer. A ver, voy a pedirle a una niña que me lea. Ay, me levantaron dos veces, dos la mano. A ver, ¿quién fue? Aquí voy a... ¿Quién fue que levantó la mano aquí? El Martín Gutiérrez. Ya, ya, la Fabiana Calderón. Que han hablado puros niños. Ahora voy a pedir Ya, a una niña. profe, Ya, Fabiana, lea eso, donde dice la resolución del crimen. la resolución del crimen. El misterio planeado al inicio se resuelve por una sucesión lógica de acontecimientos que nadie había reconocido, pero que el investigador logra visualizar con claridad. Así, en el desenlace este explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino. Muy bien, gracias. Bien leído, Fabiana, muy bien. Ya, el misterio planteado, ¿cierto? Al inicio, que se resuelve por una asociación lógica. Bueno, aquí hablamos de los hechos, ¿cierto? Ya, desde el crimen. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Ahí empiezan a recopilar, de alguna manera, a recopilar información para llegar a este caso, a este tema llamado resolución, ¿cierto? Ya llegar a ese estado, ya de resolver un poco esto. ¿Ya? Y ahí obviamente que con todos los antecedentes que se vayan, digamos, recopilando, se vayan recogiendo, ¿ya? Se va visualizando con mayor claridad este caso, ¿ya? Y obviamente que en el desenlace explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino. Ay, ¿qué es ese ruido? Bueno, hay un ruido afuera, no sé lo que es. Bueno, ok. No sé qué está pasando afuera. Ya, yo voy a leer a continuación lo que está acá al ladito. Dice, el personaje del detective presenta rasgos comunes en obras de distintos autores y épocas. Ya, se destacan por su gran capacidad intelectual y un amplio conocimiento, ¿cierto? Lo que hablamos delante, ya, cuáles son los características para resolver cierto este conflicto que tiene que ver los detectives, ¿cierto? Las habilidades, ¿ya? Que tiene que ver con la capacidad intelectual y un amplio conocimiento de los más variados temas. Es una persona observadora, ¿cierto? Ahí hay una habilidad, hay que observar. Ahí, ¿cierto? Hay que de alguna manera darse cuenta de muchas cosas con capacidad de deducción, ya deducir las cosas, irlas descubriendo y como formando y creándose de alguna manera su propia respuesta y que antepone la razón a los sentimientos. No obstante, cada detective célebre de la literatura tiene una personalidad propia que los distingue de otros. Y después abajo dice, reflexiona y comenta. ¿Qué rasgos comunes de los detectives literarios presenta la señorita Marple? Ya, bueno, aquí vamos a entrar a esta parte, ¿cierto? Y dice acá abajo, ¿qué rasgos distintivos o particulares aprecias en ella, ¿cierto? De la detective Marple. ¿Ok? Bien, acá yo me acuerdo que aquí está, ¿ven? Aquí aparece ella, la señorita Marple. Ya aparecen preguntas relacionadas de alguna manera, con ella, que dice qué tipo de detective era aficionado a profesional, en qué época y dónde vive. Ya aquí aparece una actividad relacionada con ella. Bien, y aquí de alguna manera, bueno, esto lo vamos a desarrollar, ¿ah? Vamos a empezar a trabajar en esto. De a poquito vamos a ir respondiendo estas preguntas, vamos a descubrir quién es ella, ya, porque es un personaje histórico.
Recuerden que esta clase tiene que ver un poco con la historia de historias policiales. Bien. Aquí dice, investigará sobre los detectives como personajes literarios con el propósito de analizar distintas formas en que estos se enfrentan al enigma. ¿Ya? Bien, esto, ¿cierto? Es como una pequeña introducción histórica, es como una especie de biografía. Aquí aparecen, ¿cierto?, algunos libros relacionados con este tipo de géneros policiales. Y acá esta imagen yo se la había mostrado, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que vamos a analizar, digamos, en sí? ¿Qué es lo que vamos a comparar, por así decirlo? Vamos a comparar dos tipos de policía o dos tipos de investigación policial, ¿ya? Que uno tiene que ver, ¿cierto? Con, a ver, creo que lo haya leído, el género policial clásico, el género policial clásico y el género policial negro. Ya son los dos tipos de, de casos, ya que, o sea, y dos estilos de investigación, ya, yo creo que el estilo más que nada, el estilo clásico y el estilo de policía negro. Ya vamos a descubrir cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de detectives, ya. Eh, bueno, vamos a leer también este texto que dice la evolución del detective en el género policíaco, ¿cierto? Cómo ha ido evolucionando el detective, ¿ya? Vamos a analizar también esto, lo que es el vocabulario. Pero estoy buscando una parte donde aparecía. A ver si lo encuentro. Los relatos. Ya, bueno, aquí habla un poco de eso. Miren, acá dice, relean la introducción anterior y comenta la diferencia entre literatura policial tradicional, aquí está, y policial negro. Ya, la próxima clase vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Vamos a trabajar en esto. Ya que habla un poco de la biografía de Edgar Allan Poe, que fue uno de los autores ya de distintos libros relacionados con detectives. Ya chicos, miren, voy a dejar de compartir, tengo que parar la grabación y nos vamos a volver a conectar. Ya, así que para que estén atentos. Nos vemos, me conecto luego.